Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, la esperanza, la entrega, el trabajador. Bailo una música serena, eterna, rumbera, sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990. Y este que les habla es el profesor Raúl Morris en su bloque educativo, las chicas de la lactancia, y después Radio Bemba, un trabajador social trabajando con ustedes, haciéndole llegar la información genuina y la más reciente desde Puerto Rico para nuestros hermanos y hermanas que en Guatemala están sufriendo en este momento. Desde acá un abrazo fuerte, porque somos uno, como diría Tupac, somos un pueblo, como diría Hostos y Betances, ¿no? Nosotros desde aquí les enviamos un abrazo como todos los países o gran mayoría de los países del mundo. Cuando nosotros estuvimos pasando, aunque todavía algunos pudiéramos estar de acuerdo que no hemos salido pero cuando estuvimos pasando por el huracán y todo lo que ocurrió después, muchísimos países del mundo enviaron sus vibras positivas, ¿no? Sus intenciones, enviaron ayuda, enviaron amor, hicieron llamadas preocupados por nuestro bienestar como país. Desde esa misma perspectiva nosotros enviamos nuestro cariño, nuestro amor para con ustedes en este momento y otros catástrofes que están ocurriendo simultáneamente. Pero particularmente impresionante las imágenes, el pensar, el cómo se mueve y cómo la trayectoria de un volcán y cómo la lava mueve a la velocidad que mueve. Vimos unas imágenes, pero realmente impresionantes y que, wow, para los que quieran buscar, esta es una imagen de unas personas en una motora, una pequeña motora, ¿no? Una pequeña motorita, y están justamente huyéndole a el volcán y las erupciones y el humo, y se escucha la persona que está grabando habla específicamente diciéndole y gritándole a las personas que le están pasando por el lado con alta velocidad: es hora de correr, tienen que correr porque el volcán y la persona, bueno, muy muy impresionante, muy triste, pero desde acá nuestras vibras positivas para con ese pueblo espectacular, con toda Centro y Suramérica, porque precisamente somos uno, como dirían tantos, ¿no? Tantos de nuestros históricamente diferentes personajes han representado a nuestra hispanidad, ¿no? A nuestros diferentes países, y todos siempre, en su gran mayoría, han hablado de un mundo. Desde don Pedro Albizu Campos, Hostos, Betances, no mencioné a Tupac y tantos otros, ¿no? Anyway, eso dicho, hoy quería enfocarme, prepararlos, porque en los próximos programas estaremos haciendo un flashback. Nosotros continuamente, por muchísimos años ya, hemos trabajado un proyecto llamado Genocidio como Política Pública, cápsulas de cianuro, ¿no? Y es una serie de programas, 4 o 5 programas dirigidos y enfocados en diferentes temas que entendemos que cualifican para aquello llamado genocidio como política pública, que era parte y es parte de un performance poético, es parte de un performance teatral que se realizó
en unos años en la Universidad de Puerto Rico y luego viajó por diferentes lugares y es parte de unos escritos. Es una poesía de política crítica o crítica poética que hacemos como parte de ese performance. Y los enfoques son muy específicos porque hablamos, por ejemplo, de los que controlan la guerra, hablamos, por ejemplo, de los dueños de la guerra, de los señores de la guerra, de los que viven, de los que se hacen multibillonarios de la guerra. Y hablamos de familias o 3, 4, 5 generaciones largas, Rockefeller y un sinnúmero de diferentes de estas familias que han vivido de los desastres y de buscapleitos y que son los que tras bastidores están moviendo los personajes, los títeres políticos para que inviertan y como hemos encontrado ya en esta primera parte del año y cierre del año pasado y la primera parte de el 2018, se ha estado hablando de las grandes inversiones que 3 principales países que son los principales países que todos reconocemos, ¿no? Los Estados Unidos, quien es prácticamente el más buscapleito y que no ha cesado de salir de guerras. Yo diría que en los últimos 40, 50 años, cuidado, desde allá para acá, o sea, y que termina una y que buscan con quién continuar esta industria de la guerra, que es una realmente lucrativa. Entonces, ese es uno de los temas que tocamos aquí. Aquí también tocamos los bancos y allí también mencionamos, cuando hablamos de los bancos, hablamos de quienes controlan Wall Street, hablamos de quienes controlan lo que es la economía mundial y cómo se manipula. Y también están atados con esto de la guerra. O sea, realmente todos los 5 temas que tocamos dentro de esto llamado genocidio como política pública y las cápsulas de cianuro, todas están conectadas porque particularmente son estas grandes familias que controlan, las 4 o 5 familias que controlan, que administran el mundo, los dueños de las economías del mundo. Tocamos el tema de los bancos porque por más que ustedes quisieran pensar, los bancos están en manos de posiblemente 1 o 2 familias. Y podemos mencionar los Rothschild, que si no me creen, googleen o busquen en sus celulares inteligentes o en cualquier enciclopedia, si todavía la encuentran, en una enciclopedia, en un libro, quiénes son los Rothschild, que son esta familia, lleva 100 y pico de años o casi 200 y pico de años controlando, es una dinastía que controla los bancos en el mundo, el 90 y pico por ciento, 98%, pero de eso hablaremos cuando toquemos el tema de los bancos. Pero realmente es impresionante y hasta da miedo. Un tema que tenemos que tocar y muy particularmente por un merging que acaba de ocurrir. Un merge es cuando se unen 2 grandes compañías o una gran compañía asume o hace un takeover, que es cuando una gran compañía devora a otra. Yo creo que la palabra perfecta, cuando una gran compañía, una de estas compañías multitrillonarias que se intercambian en la caja en la bolsa de valores en Wall Street y son sumamente poderosas, que quitan, que ponen gobiernos en todo el mundo, pues acaba de ocurrir, estamos hablando de hace una semana atrás, un merge, una devoración, un takeover de Monsantos, nada más y nada menos que el cuco de Monsantos, por parte de una farmacéutica llamada Bayer, que ustedes conocerán y recordarán porque el producto es bastante conocido en Puerto Rico y en el mundo. Pero Bayer, que es esta gran compañía alemana, farmacéutica alemana, no solamente hace pastillitas y por eso se llaman multinacionales, ¿no? Estas grandes multinacionales y que tienen pulpos
O sea, que hay una cabeza de junta y tienen pulpos en decenas de otras compañías que tienen un montón de diferentes productos y pueden ser tan variadas como una compañía que hace farmacéutico y otra compañía que hace semillas, entre comillas, ¿no? O que investiga semillas, o que injerta, o que manipula, o que inventa, o que crea semillas. Y a la misma vez tener otra rama de esa misma compañía que hace bombas, ¿no? Y que hace, por el otro lado, hace medicamentos para sanar a las personas, ¿no? Sí, no, estas compañías son tan complejas que nunca sabemos por dónde es que sale el tiro, ¿no? Y mencionamos a Bayer porque hace una semana tuvieron que pedirle permiso a 30 y pico países para hacer este merge, para hacer este takeover, para unir estas dos compañías por las cuestiones de monopolio, que un monopolio controla, bueno, lo que nosotros conocemos como monopolio, que es por ejemplo la Autoridad de Energía Eléctrica. En el mundo, los monopolios usualmente no caen en bancarrota, como ha ocurrido aquí. Sabemos que aquí fue que los políticos se fueron a coger prestado por ir para abajo a los bisnietos de los nietos y porque no es lógico que una empresa como por ejemplo la Autoridad de Energía Eléctrica esté en la situación económica y hoy vemos cómo los bárbaros todavía están haciendo. Pero en el caso de esta compañía que es alemana, tuvo que pedirle permiso a 30 y pico compañías, particularmente al gobierno, otra de los países, compañías no países, a los Estados Unidos de Norteamérica, a la administración, para que le permitiera hacer esa unión entre esas dos super mega compañías, porque Monsanto controla un porcentaje inmenso de lo que son las semillas del mundo, gente del mundo, y que se ha estado hablando lo peligroso que es que una compañía tenga tanto poder sobre lo que es la alimentación del planeta, de los casi 7 billones o 7,000 millones de seres humanos que vivimos en este planeta, 7 y pico billones de seres humanos que vivimos en el planeta, y que una compañía pueda decidir la alimentación, los procesos de la alimentación, las semillas que son suicidas, o sea que tú las siembras y una vez te dio fruto, sí te dio fruto, en la próxima cosecha esa semilla no sirve. O sea, tú no puedes sembrar lo que sale como fruto de esa planta para sembrarlo, porque no solamente eso, es suicida y no solamente, particularmente es patentizado a que si tú siembras y por casualidad eso nace, otra vez tú estás rompiendo la ley. Ese tema es bien interesante. En los últimos años hemos invitado a diferentes profesores de, por ejemplo, la Universidad de Mayagüez, y hemos tenido unas conversaciones muy interesantes porque muchos no necesariamente visualizamos la agricultura como esta gran empresa, como una compañía como Monsanto, que por cierto en Puerto Rico, en la Universidad de Mayagüez, y aquí en Lajas, en Santa Isabel también tienen centros de experimentación. Me puedo equivocar, yo sé que hay varios en Puerto Rico. Voy a buscar esa información para tenerla cuando discutamos precisamente ese tema o con el experto que invitemos para discutirlo. Pero lo importante es que cada uno de estos seres humanos en el planeta está sujeto y estamos a la merced de que una o dos compañías controlen la agricultura mundial. Y entonces eso, por ejemplo, para un país como Israel, que que está justamente situado en el mismo centro y rodeado por personas o por otros países que no todos son amigables, lo que es la seguridad alimentaria es bien importante. Y nosotros en Puerto Rico, que vivimos un huracán y que yo creo que hoy más que nunca en la historia reciente, entendemos la importancia de tener alimento y alimento cerca y alimento dentro del país y no pretender esperar que se traiga en una embarcación que toma 1 mes, 3 semanas para que llegue aquí
y que pase por unos procesos y que todavía hoy las góndolas, hoy, junio 9, hoy tenemos unas limitaciones de productos en el país, tanto productos tanto productos de alimentación, de alimento, como productos para reparar nuestras viviendas, productos como escasez, como placas solares. O sea, hay un sinnúmero de productos que todavía hoy estamos muy limitados. Y a lo mejor no se ha dado cuenta, pero cuando usted va a cualquier supermercado, observe las góndolas y dése cuenta que ahora las góndolas las están rellenando con un producto que pudieran tener en exceso y la variedad está limitada a ese producto o a uno o dos productos. Y entonces no se ven los espacios en blanco porque los rellenan, por ejemplo, una góndola completa rellena de malta, ¿no? O rellena de una Coca-Cola o algo así, o un pan, ¿no? Que nosotros producimos localmente, pero que antes había en esa misma góndola 5, 6 diferentes panes. Son cosas que están ocurriendo y que uno tiene que observar. Usted tiene la responsabilidad de observar. Bueno, esa unión entre esas dos compañías ha causado un revuelo alrededor del mundo, gente muy asustada con esto de una compañía, y sin embargo pidieron permiso a, por ejemplo, Estados Unidos para hacer el merging, y Estados Unidos, esta administración actual con este señor presidente, le dio permiso, ¿no? Entonces ahora lo primero que han hecho es hacer desaparecer el nombre de Monsanto. Entonces usted verá, por ejemplo, en Puerto Rico, donde yo creo que pocos han estado rotulados, estos lugares, pocos han estado rotulados, pero sí en los lugares donde sí está rotulado, ese nombre va a empezar a desaparecer y van a reemplazarlo con otro nombre que no tenga el estigma que se ha construido alrededor del nombre de Monsanto, que por muchísimos años ambientalistas, activistas y educadores y profesores y universidades a nivel alrededor del mundo han discutido lo que hace esta compañía, para cuando administran o manipulan lo que es la genética, que es lo que hacen, ¿no? Que una semilla le injertan pescado, un gen de pescado, otro gen de qué sé yo qué, o de la mosca, o de cosas Frankensteinian, ¿no? Para construir una semilla le alteran su genética, y habrán algunos que hemos tenido inclusive en el programa que dicen que eso es normal, que por miles de años hemos cruzado. Sí, estamos de acuerdo. Y la agricultura de por sí es creada por el hombre. Sí, estamos de acuerdo que es un fenómeno, que la agricultura no es natural o no es un producto de la naturaleza, porque cuando hablamos de la agricultura es cuando cogemos y sembramos en un lugar particular, específico. No es como ocurre naturalmente, que los pichones se comen y por un lado llevan a la semilla y después un árbol por allá de esto y un árbol por allá de lo otro. Es mucho más diversidad, ¿no? Pero nosotros con el monocultivo, lo que ha ocurrido en Puerto Rico por qué sé yo, cientos de años, ¿no? Donde traen el café y talan y lo que siembran es café, o cogen la caña y lo que siembran es caña. Un monocultivo, ¿no? Que destruye la diversidad, que es tan importante para lo que es el terreno, lo que son los árboles, lo que son las especies, ¿no? Esa diversidad es necesaria e importante. Entonces, muy bien. Ese tema es uno que tocaremos a profundidad, y también tendremos uno o varios invitados sobre el particular. Mencionamos los bancos, mencionamos la milicia, mencionamos la alimentación. Otro de los temas que discutiremos también es el tema de la tecnología y del conocimiento, y que como algunos, esto yo lo menciono en mi salón de clase con los estudiantes, y particularmente yo soy de los que piensa que cuando uno educa para tener personas que tengan pensamiento crítico, o sea, que puedan llegar a conclusiones, y a la misma vez tú hacerles ver que todo de alguna forma u otra está conectado. O sea, que yo estoy aprendiendo a hacer diseño gráfico, pero tú tienes que entender cómo funciona el mundo alrededor de eso. Te hace un mejor profesional cuando uno tiene la oportunidad de saber y conocer más
sobre diferentes temas. Y esa visión que me parece que muchas universidades en su fundamento plantearon, y claro está la Universidad de Puerto Rico y como país, ¿no? Esas discusiones que se tenían, que se hicieron y que se tuvieron, donde integraron los conocimientos amplios, que no es solamente aprender a hacer algo mecánicamente, sino es aprender a hacer algo y a la misma vez aprender sobre el mundo y sobre filosofía y sobre las ciencias y sobre tecnología, la amplitud de la humanidad, sobre el mundo per se y sobre diferencias, sobre religión, o sea, todas esas cosas que nos hacen mejores seres humanos, ¿no? Para poder adquirir la sensibilidad, ¿no? Para poder tener el tacto de saber que no somos la única versión y que hay muchísimas y que la diversidad es importante y que nos enriquece. Como mencioné sobre como mencioné sobre la agricultura y el monocultivo, pues lo mismo, como el poder entender que somos tantas cosas como seres humanos y que esas tantas cosas nos fortalecen y que el hecho de que podamos respetar la diversidad, ya sea una diversidad sexual en cuanto a cuál es nuestra preferencia o nuestra manera de ver el mundo, nuestra religión, nuestras etnias, nuestras culturas, o sea, esas cosas son espectaculares mientras más tengamos la oportunidad. Entonces, regresando a la tecnología y el conocimiento y la educación, hemos visto en la historia de la humanidad cómo se han adueñado algunas comunidades particulares, algunos grupos particulares que son los dueños del conocimiento y que, por ejemplo, para poder adquirir ese conocimiento tú tienes que pertenecer a ciertos grupos. Por eso es que a veces vemos muy poca diversidad dentro de lo que es algunas profesiones, ¿no? Podemos hablar de la medicina, por ejemplo, que sabemos que muchísimos que están en la medicina o que son médicos actualmente, y yo no sé cuál es el porcentaje, pero hay pocos de diferentes comunidades pobres, por ejemplo. Y sabemos que los apellidos se repiten y sabemos que el papá era médico y el hijo se convirtió en médico. No necesariamente es una cosa mala, sería mejor que tuviéramos una más amplia diversidad, ¿no? De personas. Lo mismo con los abogados, ¿no? Y lo mismo con el hecho de que cada una de estas ciencias, la psicología, por ejemplo, que se habla que el 80% de los psicólogos, y yo hablo de los Estados Unidos particularmente, son hombres blancos de descendencia judía, ¿no? Eso es una estadística que yo había escuchado y había leído hace unos años atrás. Voy a confirmar si eso sigue así, ¿no? Porque, por ejemplo, para llegar a conclusiones sobre una comunidad particular, y mi única referencia es que yo soy un hombre blanco, rico, de una comunidad que es bien de por sí cerrada en cuanto a poder compartir y saber y poder casarse con otras o vivir, sino que son una comunidad que son cerradas, ¿no? Que son una comunidad bien exclusiva. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a conclusiones sobre, por ejemplo, los negros o los hispanos o los asiáticos, cuando yo no conozco esa cultura? Y sería muchísimo mejor, enriquece mejor. Lo mismo que hablo de la alimentación, lo mismo que hablé sobre lo que viene siendo la comida, y lo mismo que hablé sobre las profesiones. O sea, mientras más diversidad, más enriquecemos el conocimiento. Entonces, hablé sobre y los medios de comunicación es el último que pudiéramos, aunque hay unos temas que se tocan alrededor, pero por ejemplo los medios de comunicación, y lo hemos dicho en este programa, nosotros nos sentimos muy afortunados de tener este espacio, y es un espacio que provee precisamente esta estación de la UPR A990 para que ustedes puedan compartir y escuchar una perspectiva de trabajador social que no es, por ejemplo, un abogado, que estamos acostumbrados a los que los análisis políticos y sociales se hagan, por ejemplo, desde la perspectiva legal, ¿no? Y no se hagan desde la perspectiva de un psicólogo, de un trabajador social, de un consejero, que son expertos en comportamiento humano. O sea, entonces la visión es una muy diferente cuando se habla desde la perspectiva de un trabajador social. Y eso es igual a lo que hemos estado hablando con la cuestión de la diversidad. Y agradecemos el espacio que nos provee esta estación. Entonces,
Genocidio como política pública. Este programa también lo subiremos a las redes en nuestro canal de YouTube que se llama Poesía PR, para que usted pueda repasar el porqué de estos próximos programas que tendremos en secuencia, que se llaman Genocidio como política pública, cápsulas de cianuro. Agradecemos, escuchen este programa y que estén con nosotros. Tengan un espectacular sábado y todo el universo los bendiga. Cuídense mucho y bendiciones. Saludos amigos, este es el profesor Raúl Morris invitándolos todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde al Mercado Natural de Ponce, y también los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde invitamos a el Mercado Natural Orgánico de Rincón. Para que echen este país para adelante tenemos que participar precisamente en la agricultura. Invitados todos. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.